Muy buenas tardes, Iglesia Nueva Esperanza. Le mandamos un cordial saludo a todos allá en sus hogares. Estamos aquí, ¿verdad? Listos para predicar la palabra que Dios ha tenido para nosotros para este domingo. Le mandamos un saludo a todos allá en sus hogares. Pero antes de comenzar a predicar, quisiera, ¿verdad?, hacerle un pequeño anuncio a todos ustedes, ¿verdad? Como todos saben, hice un llamado de parte, ¿verdad?, que sentía de parte de Dios, no, ¿verdad?, reunirnos por estas semanas, 2 o 3 semanas que vienen, ¿verdad? Créanme, Iglesia, que para mí fue una decisión, ¿verdad?, que dolió, ¿verdad? Porque en realidad yo los amo a cada uno de ustedes, pero la realidad es que tenemos que ser sabios, ¿verdad? Y ser prudentes debido a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Esto no significa que tengamos miedo o que estamos acobardados o que no podamos entender, ¿verdad?, los tiempos de Dios. Es todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es tomando una decisión, ¿verdad?, por el bienestar de cada uno de ustedes, por el bienestar de cada uno de nuestras familias. No queremos que, ¿verdad?, que ninguno de ustedes tenga que pasar por una situación, ¿verdad?, de esta ¿verdad?, terrible virus que está pasando en estos tiempos. Así que sentí de parte de Dios, ¿verdad?, aquí en mi estómago, sentí de parte de Dios pedirle a cada uno de ustedes, ¿verdad?, que se mantuviesen en sus hogares por estas 2 o 3 semanas que vienen, ¿verdad? Porque hemos visto cómo, ¿verdad?, ha subido, ¿verdad?, los números y no queremos entrar en pánico, no queremos entrar, ¿verdad?, en ninguna de estas, ¿verdad?, pánico o miedo. Pero lo que queremos es ser sabios y tomar la sabiduría para poder nosotros, ¿verdad?, tener, ¿verdad?, nuestra salud intacta. Amén. Así que le pido a cada uno de ustedes que sigamos orando los unos por los otros, y allá en sus hogares que comparta este video, comparta, ¿verdad?, esta predicación, esta palabra de parte de Dios que Dios ha tenido para en esta tarde. Así que a cada uno de los hermanos allá en sus hogares les mandamos un cordial abrazo, un cordial saludo. Les amamos, les queremos en el nombre del Señor y queremos que todos se mantengan, ¿verdad?, saludables. Y pronto nos volveremos a reunir. Créanme, Iglesia, tenemos que aprender a vivir en un sistema el cual pues ha cambiado. Entonces, a través de la historia, vemos cómo la iglesia ha tenido que mejorar, ha tenido que implementar nuevas reglas y nuevas actitudes para cada tiempo. Y en este tiempo que Dios nos ha permitido vivir, necesitamos cada uno de nosotros tener la prudencia y tener el discernimiento que venga de Dios y cuidarnos, ¿verdad? Sabemos que Dios es todopoderoso, Iglesia. Sabemos que Dios es potente, omnipotente, omnisciente. Sabemos que servimos a un Dios todopoderoso. Sabemos que Dios, ¿verdad?, es el que sana, el que restaura. Sabemos que Dios, todas esas cosas las sabemos. Pero también la Biblia nos habla que tenemos que ser prudentes, que no podemos desafiar los tiempos, que no podemos desafiar los tiempos de Dios. Así que en muchas partes de la Biblia vemos cómo la iglesia se mantuvo, ¿verdad?, cautiva. No significaba que se escondió, significaba que había un preservamiento que Dios tenía que hacer para la iglesia. Si lo vemos, lo hizo con Noé, cuando Noé preservó a algunos en el arca, ¿verdad?, para que este evangelio siga procurando. Y creo que es el momento de la iglesia, ¿verdad?, reunir sus fuerzas. Es el momento donde la iglesia tiene que, ¿verdad?, volver y volver al principio y saber cómo vamos, ¿verdad?, a actuar en estos tiempos. Así que le pido a cada uno de ustedes que sigan orando, ¿verdad?, por cada uno de nosotros. Vamos a continuar predicando la palabra porque no lo vamos a parar, ¿verdad que no? Pero ustedes allá en sus hogares siéntanse cómodos, pongan una tacita de café, un almuerzo, siéntanse cómodos y prepárense a recibir una palabra de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén allá en sus hogares? Así que
quizás el servicio de hoy sea corto, ¿verdad? Porque como saben, no tenemos el grupo de alabanza, no, ¿verdad? Estamos aquí, bueno, yo no digo que estoy solo, habemos tres aquí, está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Conmigo, pero aquí todas las sillas, ¿verdad? Están vacías esperando por cada uno de ustedes que volvamos a reunirnos, amén. Así que manténgase, ¿verdad? Comunicándome con nosotros, que ya pronto, ¿verdad? Estaremos dando más información. Estamos trabajando en un plan, porque, querido hermano, tenemos que aprender a vivir, ¿verdad? En estos tiempos, y vamos a tener que reinventar un sistema donde cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos sentamos, ¿verdad? Confiados y seguros, ¿verdad? Que vamos a estar bien. Amén. Así que Dios les bendiga y vamos a comenzar con esta prédica que Dios ha puesto en nuestros corazones para hoy domingo. Amén. ¿Cuántos dicen amén allá en sus hogares? Así que les voy a pedir a cada uno de ustedes que busque su Biblia en el Nuevo Testamento. A la parte de atrás hay un libro que está, en ese libro se llama Timoteo. Y vamos a estar leyendo en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 14 al 16. Solamente 2 capítulos, amén, 2 versículos. Busquemos nuestras Biblias en el libro de Timoteo. Segunda de Timoteo, versículo 2, capítulo 2, versículos del 14 al 16. Voy a dar un tiempito para que lo busquen allá en sus hogares. Segunda de Timoteo, el libro de Timoteo, la segunda epístola, la segunda carta a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 14 al 16. Y en esta tarde estaremos predicando bajo el tema obrero en construcción. Obrero en construcción. Y aquellos que tomen nota, es importante que apunten esta nota, porque esta prédica quizás le va a ayudar. Amén. Obrero en construcción. Obrero en construcción. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de todos los santos, y un pueblo del Espíritu Santo que está allá en sus hogares dicen amén. Recuérdales esto. Comienza el apóstol Pablo dándole una sugerencia al siervo Timoteo y le dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para la perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en esta tarde vengo delante de tu presencia, Señor. Padre, vengo delante de tu presencia y tu iglesia que has comprado con tu sangre, Padre. Padre, necesitamos de tu ayuda en estos tiempos, Señor. Padre, Espíritu Santo de Dios, necesitamos, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Guíanos, Padre, danos la fortaleza en el nombre poderoso de Jesús. Padre, necesitamos una unción especial de tu sangre. Padre, danos un toque, Padre, Espíritu Santo de Dios. Que mis hermanos allá en sus hogares, Padre de la gloria, pueden sentir tu presencia, Dios. Que a través de las redes sociales, que a través de esta plataforma, Padre amado, ellos puedan sentir esta palabra que viene de ti, Señor. Que nació en tu corazón, Padre de la gloria. Padre, yo te pido que en tu santo nombre sea, Señor, que tú me uses, que me utilices para tu gloria y tu honra. No te pido que me quites, Señor, sino que seas tú obrando, Señor. Que la grey, que tu pueblo pueda escuchar una palabra sanadora,
una palabra, Señor, que venga para estos tiempos, Señor. Mira, Señor, tu iglesia, esta que tú has comprado con sangre, Señor. Padre, cuida tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque para este tiempo nos has escogido, Señor, para predicar este evangelio que es de salvación y gracia y misericordia, Señor. Espíritu Santo de Dios, te pido, Señor, Espíritu de Dios, que muevas corazones, Señor, que tu presencia, Señor, caiga sobre los hogares, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y nos encargaremos de darte toda la gloria y toda la honra a ti, mi Dios. Amén y amén. Obreros en construcción. Fíjense qué interesante, porque esta palabra va dirigida al cristiano, a la iglesia. Adentro de la iglesia no estamos hablando de inconversos, sino estamos hablando del cristiano. Hace 2000 años atrás el apóstol Pablo se enfrentaba con muchas situaciones. Y las situaciones eran que existían falsos maestros en diferentes iglesias tratando de enseñar un evangelio incorrecto, al cual Cristo había dejado ya plasmado. Y Pablo con diligencia le habla a su siervo Timoteo y le dice: Timoteo, recuérdeles esto. O sea, le está hablando, o sea que Timoteo predicaba en las iglesias. Y le decía, Pablo le decía a Timoteo: exhórtales esto a mi pueblo, recuérdales esto, exhórtales delante de Dios, que no hablen palabrería, que utilicen la palabra de Dios como debe ser. Había un problema bien grande porque habían maestros, habían predicadores en aquel tiempo que andaban enseñando una filosofía, andaban enseñando algo que no estaba conforme a la voluntad de Dios ni lo que Dios había estipulado. Hay una directriz corriente muy fuerte en estas cartas pastorales. O sea, hay una directriz correcta, una directriz a la cual el apóstol Pablo le habla a su siervo Timoteo. Y también, al igual manera, a su siervo Tito. Y era que en la primera carta de Timoteo, la segunda carta de Timoteo y la de Tito, la preocupación del apóstol Pablo era por la situación que andaba en la iglesia. Y sus consejos y advertencias a Timoteo, a Tito, a los dos destinatarios de estas cartas, el apóstol le hace una exhortación, una advertencia, que tengan cuidado con la palabra de Dios. Yo no sé ustedes, querida iglesia, pero hoy vemos que como las personas, como predicadores y como personas se paran en un púlpito a hablar de la palabra de Dios sin tener discernimiento, ni tener ninguna cordura, sin saber lo que se habla de la bendita palabra de Dios. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo que procurara con diligencia presentarse ante Dios aprobado. Presentarse aprobado, significando que tenía que tener la aprobación de Dios. La frase procura con diligencia conlleva conceptos y de esfuerzos. Diligencia con prisa y prioridad, o sea, con fervor y persistencia. La palabra conlleva muchos conceptos de fuerza, esfuerzo y diligencia, prioridad o algo con fervor y persistente. Escuche bien, querido hermano que me escucha ya a través de la distancia. Cada cristiano, escuche bien, cada cristiano, sea pastor, sea maestro, sea evangelista, cada siervo de Dios debe motivarse y esforzarse y dedicarse a lograr y cumplir todos los criterios que tiene Dios estipulados, todos los criterios que tiene Dios estipulados para cada uno de nosotros, por el cual Dios nos llama y Él nos califica. Se requiere que nosotros hagamos nuestra parte, iglesia. Se requiere que nosotros tenemos que hacer una parte. No todo es la parte de Dios. Hay una parte que nosotros tenemos que entregarle a Dios. Hay una parte que como cristianos tenemos nosotros que darle a Dios. Es interesante cómo el apóstol Pablo le habla a Timoteo y a Tito y le dice: cuidado con lo que predicas,
Cuidado con lo que estás hablando, porque hay falsos maestros, enseñadores que están desviando de la palabra de Dios. Nada diferente a lo que está pasando hoy día, querida iglesia. No hay nada diferente. Ministerio de prosperidad, pacta aquí, pacta allá. Ministerios donde vemos como la iglesia está sufriendo el fariseísmo mortal, que en vez de ayudar a nuestro hermano lo hundimos. Hemos visto cómo las iglesias de hoy día, en vez de estar unidas, hay una competencia. ¿Qué significa aprobado por Dios? La primera y principal fuente de aprobación es Dios. Lo voy a volver a repetir. Aprobado por Dios, la primera y principal fuente de aprobación es Dios. O sea, querido hermano que me escucha, el que te llamó fue Dios. No te llamó ningún pastor, no te llamó ningún evangelista. El que te llama es Dios. El que nos llama a ser servidores es Dios. Pastores, evangelistas, maestros, todo ese llamamiento viene de Dios. El quien establece los criterios y requisitos para ser parte de ese ministerio es Dios. La palabra aprobado, cuando la buscamos en el griego, significa dokimos, que tiene un sentido de comprobación. En el diccionario bíblico se escribe de esta manera: sujetarse a la comprobación para el propósito de recibir la aprobación. Un poquito de gramática aquí, un poquito de teología, un poquito profundo esta palabra, lo voy a volver a repetir. En el diccionario bíblico el significado de la palabra aprobado significa sujetarse a la comprobación para el propósito de recibir la aprobación. Y más bien, yo voy más profundo, dice cuando la persona cumple con las especificaciones indicadas, debe o tiene que poner su aprobación de la persona que aprueba, que en este caso es Dios. En otras palabras, si Dios te llamó, Él te aprueba. Si Él fue que te llamó a ser pastor, a ser maestro, pero la palabra de Dios me dice que tenemos que presentarnos aprobados. Aprobados. Un obrero aprobado es uno que está sujeto a comprobarse, a cumplir todas las normas y gana la aprobación de Dios. En octubre del 2007, específicamente, Dios me hizo un llamado, yo acepté el llamado de Dios. Y a través del tiempo he podido aprender, iglesia, que el llamado de Dios cuesta lágrimas, cuesta sufrimiento, cuesta el entorno, que vas a encontrarte que ni tu misma familia quizás estén de acuerdo contigo. Ay, cuesta lágrimas, cuesta mucho. El evangelio de Dios no es pinche sancrín como lo pintan muchas personas. El evangelio de Dios es sufrido. Pero tenemos que estar buscando siempre de la presencia de Dios, escudriñando la palabra y esforzarnos por conocer a nuestro Padre, que Él es el que nos ha llamado. Tenemos que entender, querida iglesia, que este camino es un camino, predicaba yo hace una semana o dos, no me acuerdo en este momento, que hay que entrar por la puerta angosta. En estos tiempos donde estamos viviendo, nos quieren vender un evangelio muy fácil. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y le está hablando a Tito que tengan mucho cuidado. Somos obreros en construcción. Para Pablo, sujetarse a la comprobación significaba sufrir para Cristo. Querido hermano que me escucha, hay mucha gente apartado del evangelio porque no han podido entender cuál es el sufrimiento. No han querido pagar ese precio del sufrir, de llorar. Para el apóstol Pablo era sufrir en Cristo, era ganancia. Para él era lo normal. Para él se consideraba un honor estar en la presencia de Dios, sufrir el evangelio. Este no es un
concepto único de Pablo, iglesia. Esto no es un misterio solamente de Pablo. En ambos testamentos, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay muchos ejemplos por el cual el sufrimiento funciona para purificar nuestra alma, nuestro espíritu, como dice la palabra. El sufrimiento nos lleva, Padre, el sufrimiento nos lleva a crecer espiritualmente. En Isaías 48, capítulo 10, discúlpeme. En Isaías capítulo 48, versículo 10. Isaías 48, capítulo 48, versículo 10 dice de esta manera: He aquí te he purificado, y como la plata te he escogido en el horno de aflicción, y como resultado se glorifica a Dios en su pueblo. Iglesia, estos tiempos por los cuales estamos pasando hoy día, el Señor está purificando la iglesia. En el tiempo donde estamos viviendo, tenemos que actuar con diligencia, no a base de emociones, no a base de temores, no a base de lo que el mundo ve, pero más bien buscar la dirección del Padre, buscar la dirección del Hijo y su Santo Espíritu. Es interesante cómo esta palabra llega al momento indicado, en el tiempo indicado. Ay, querido amigo que me escucha, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, para usted y para su familia. Pero tenemos que pasar por este horno de aflicción para poder entender el misterio de la gracia de Dios. En el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 9, dice de esta manera: Y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Y él invocará en mi nombre, y yo lo oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Algo interesante del metal del oro. El metal del oro, mientras más lo funde, mientras más fuego, él brilla más. Mientras más tú fundes el oro, más brilla, más coge color, más brilla. O sea que cuando vamos delante de la presencia de Dios, cuando podemos expresar nuestro dolor en nuestras aflicciones, hay algo que Dios hace, iglesia. En la aflicción, dice la palabra de Dios: probaré como el oro, invocarán mi nombre, y él dirá: Jehová es mi Dios. ¿Cuántos de ustedes podemos decir en esta tarde: Jehová es mi Dios, Dios santo y poderoso? En Santiago, capítulo 1, versículo de 2 al 4, dice de esta manera. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Qué interesante, querido hermano. Aquí Santiago nos está diciendo que tener por gozo cuando estemos en las pruebas. Cuando estemos en las pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y que os falte cosa alguna. Santiago, capítulo 1, de 2 al 4. Me encanta esta palabra porque termina diciendo: porque la paciencia es su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y que os falte cosa alguna. Yo no sé qué usted está pidiendo. Yo no sé en qué área de su vida usted se siente que necesita algo de Dios. Querida iglesia, déjame decirte que cuando estamos en las pruebas, que quizás usted en su casa lleva 100 días allá, usted lleva una cantidad de días y usted dice: Señor, ¿hasta cuándo? Pero dice la palabra de Dios que sabiendo que la prueba produce paciencia.
Porque hay veces que nos impacientamos, hay veces que queremos salir corriendo, hay veces que no nos gusta, hay veces que cuando nos tocan encalcañar queremos salir corriendo. Pero déjame decirte, querida iglesia, si permanecemos en el fuego, si dejamos que Dios nos purifique, si permanecemos allí donde la presencia de Dios nos hace nuevos, yo le garantizo, como dice esta palabra, que seamos cabales y perfectos y que ninguna cosa os falte. Pablo siempre pensaba que él iba a pasar por pruebas. Yo no sé usted, amigo, querido hermano, que me ve allá a través de la distancia. Pero cuando yo vine a los caminos del Señor, yo no sabía lo que me esperaba. Yo no sabía el sufrimiento. Yo no sabía y al principio me costó mucho trabajo. Y yo quise salir corriendo por la puerta ancha. Quise salir muchas veces, pero había una palabra que estaba en mi mente y me decía: tú podrás correr, tú podrás irte al occidente, tú podrás irte donde tú quieras, pero allá estará tu Padre que te busca, porque yo te hice un llamado y el llamado está puesto en la profecía para este tiempo. Y yo siempre decía: Dios mío, ayúdame porque no puedo entender tu propósito. Pero allá en el fuego, donde lloré, donde lloraba y donde todavía seguimos sufriendo este precioso evangelio, puedo decirle, querido hermano, que hemos visto la gloria de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo pensaba que era el resultado de ser fiel. Cuando uno aguanta la prueba, cuando uno está allí, que no se mueve de la prueba, cuando uno está allí esperando al escuchar la voz de Dios, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, que era el resultado de ser fiel. El apóstol Pablo, como predicador, como apóstol, como maestro de los gentiles, como dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos de 10 al 12. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Este es un misterio que hoy, cada día, cada hermano tenemos que entender. Anótelo allí en sus notas, por favor. Se encuentra en segunda de Timoteo, la carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación en Cristo Jesús con gloria eterna. Hay veces que tenemos que estar allí en el horno para poder ver la gloria de Dios. Hay veces que tenemos que quedarnos en el horno porque hay un familiar, porque hay una esposa, hay un esposo, hay un tío, hay un hermano, hay un hijo que está mirando tu reacción. Y cuando tú estás en el horno, aprobado, cuando estás en el horno, dice la palabra de Dios, que buscaremos la aprobación de Dios. Esta palabra en el capítulo 10, Pablo se encuentra en la cárcel. Está a punto de ser ejecutado por el rey. Y él escribe esta carta con sufrimiento. Esta carta, cuando vemos los próximos capítulos del 11, que dice: la palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negamos, él también nos negará. Y si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Primera de Timoteo, capítulo 10. Primera de Timoteo, capítulo 1, del versículo de 10 en adelante. Y lo voy a volver a repetir. Si somos muertos con él en nuestras transgresiones, en nuestro sufrimiento, dice la palabra de Dios, también viviremos con él. Dice la palabra de Dios en el versículo 12: si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negamos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Porque él, dice la palabra de Dios, no puede negarse a sí mismo. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios.
Pablo hace un contraste de su decisión con la aprobación de Dios. En esta carta lo que el apóstol está hablando a Timoteo es un contraste contrario a lo que sus ojos querían ver, a lo que sus ojos estaban viendo. Porque era más fácil agradar al hombre. ¿Cuántos hombres en el día de hoy, predicadores, prefieren agradar al hombre antes de agradar a Dios? Pablo le hace esta carta a Timoteo para darle este consejo. Olvídate, no agrades al hombre. Aquí lo que hay que es agradar a Dios. Igualmente el siervo de Cristo o sierva de Cristo debe tomar la misma decisión, venga lo que venga. Esforzarse para poder presentarse aprobado por Dios y rechazar la vía fácil al buscar complacer al hombre. Esa es la vía más fácil. Tratar de complacer al hombre. Tratar de complacer a aquel que quizás no quiera hacer un favor. Querido hermano que me escucha, Iglesia Nueva Esperanza, estamos aquí en esta ciudad de Norfolk por alguna razón. Dios quiere pasar a la iglesia por este fuego porque sabemos que al otro lado seremos purificados como oro y brillaremos. Brillaremos ante su presencia. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que buscar su aprobación. Para Pablo y los demás de aquella época, la palabra de Dios eran los escritos del Antiguo Testamento. Un tema sobresaliente es esta carta pastoral, que estaban predicando otro evangelio. Y lo que quería explicarle Pablo a Timoteo era que quedasen en la palabra de Dios. Yo en mi experiencia, en estos poquitos tiempos de experiencia que llevo, la única palabra que sale de mi boca es predicar de Cristo. Cristo es el que salva, Cristo es el que renueva, Cristo. Aquí somos una iglesia cristocéntrica. Aquí se predica solamente de Cristo, de la palabra de Dios. Pero me llama mucho la atención cómo debemos usar correctamente la palabra de Dios. Me llama mucho la atención que debemos usar correctamente la palabra de Dios. Iglesia, tenemos una enorme responsabilidad de estudiar, de entender y practicar la palabra de Dios. Iglesia, tenemos esa gran responsabilidad de estudiar y entender. Pero no tan solo estudiarla y entenderla, sino practicarla. Esta bendita palabra de Dios. Por eso mi recomendación es, iglesia, que te esfuerces para presentarnos aprobados ante Dios, como obrero digno de no avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. El apóstol Pablo en su carta a los filipenses les acordaba algo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios, el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos de 12 al 13. Y lo voy a volver a repetir. Filipenses capítulo 2, versículos de 12 al 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros, mira cómo dice esta palabra, porque Dios es el que produce, porque Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No hay nada, iglesia, que podamos hacer. No hay ningún regalo, no hay ningún dinero en el mundo que podamos comprar el favor de Dios. No hay nada, podemos caminar de aquí a la Rusia, podemos cargar la cruz, pero eso, lo que me dice la palabra de Dios es que es por su buena voluntad, la voluntad de Dios. No hay nada que podamos hacer para poder agradar a Dios, sino por su buena voluntad. Por eso es que esta palabra viene al día de hoy, para que
en este domingo, en esta tarde preciosa, para que nosotros como iglesia podamos entender que tenemos que ser aprobados por Dios. Fíjense bien, cuando los judíos perseguían a Cristo por haber sanado a un hombre un sábado, a Cristo, los judíos un poco más lo calcinan. Pero qué interesante la reacción de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es un obrero? Porque el tema de hoy es ser un obrero aprobado. ¿Qué es un obrero? Para el mundo, un obrero es una persona que tiene por oficio un trabajo manual que requiere esfuerzo físico, que emplea de otra persona, especialmente en las industrias y en el sector de la construcción. ¿Qué es un obrero para Dios? Un obrero para Dios, como decía el apóstol Pablo en la carta de Filipenses, capítulo 3, del 12 al 16, golpeo mi cuerpo y lo pongo a la servidumbre. Esto quiere decir una disciplina en nuestro cuerpo, el propósito que es de Dios, que exija un esfuerzo. Nosotros tenemos que obedecer. Como tema, le pusimos a este tema un obrero en construcción. ¿Qué significa un obrero en construcción? Dice el capítulo 12 de Filipenses: el que no haya alcanzado yo nada, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello por lo cual fui también asido con Cristo Jesús. Versículo 13 dice: hermanos, yo mismo, hablando del apóstol Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta y al premio supremo al llamamiento de Dios Cristo Jesús. Hay algo que nos lleva hacia atrás, hay algo que no nos permite, como dice el apóstol Pablo en este versículo. Dice: olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Hay algo que tenemos que entregarle al Señor. Hay algo que Dios, hay cosas que nosotros tenemos que pasar por un proceso para Dios poder removerlo de nuestras vidas. Pero como dice en Filipenses 3, para aquellos que están tomando nota, Filipenses 3, de versículos de 12 al 16, dice que yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Te pregunto, iglesia, ¿qué tienes adelante? ¿Qué estás buscando adelante? ¿Qué hay adelante? ¿Cuál es la visión de nuestra iglesia? Nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar la gran comisión que todo el mundo conoce. Por eso es que es importante esforzarnos para llegar a la visión de Dios. Y dice el número 14: prosigo a la meta y el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Querido hermano, querida iglesia, amada iglesia que me escuchas, este llamamiento, el decir yo soy cristiano, tiene un peso. Hoy día vemos que todo el mundo se llama cristiano. Todo el mundo, no, yo soy cristiano. La Biblia nos habla del fruto del Espíritu. Del fruto del Espíritu. Te pregunto, iglesia, ¿serás obrero o obrera aprobada por Dios? Dios no anda buscando ni psicólogos, ni banqueros, ni millonarios.
ni personas que crean que lo saben todo, ni eruditos. Dios anda buscando personas que estén dispuestas a regalarle su corazón. Dios anda buscando un pueblo que se humille en espíritu y en verdad. No es lo mismo brincar, saltar y hablar en lengua, porque la Biblia dice, Jesús dijo, llegará el tiempo donde la lengua, la danza y todas estas cesarán. Apártese de mí porque no los conozco. Te pregunto, iglesia, iglesia Nueva Esperanza, ¿qué quiere Dios con la visión de esta iglesia? ¿Queremos ser obreros aprobados por la gracia de Dios? En estos tiempos difíciles, donde vemos cómo la iglesia ha tenido que cambiar el estilo, cambiar la manera de dar servicio quizás, pero algo sí estoy seguro, que cuando lleguemos al otro lado, como dice esta palabra en Filipenses, yo prosigo la meta que está a mi frente, porque lo que quedó atrás, quedó atrás. Prosigo a la meta que está al frente de mí, que se llama Cristo Jesús. A la meta que está al frente de mí, al que me llamó, al que me va a hacer aprobado. A ese prosigo la meta. Te pregunto, iglesia, iglesia Nueva Esperanza, la meta que prosigues es la de Cristo Jesús. Prosigamos a la meta. Prosigamos en el camino, mantengámonos en el camino que es de salvación, de gloria y honra, que es nuestro Señor Jesucristo, como obreros aprobados y nada de qué avergonzarnos. Nada de qué avergonzarnos. Esta carta de Timoteo, el capítulo 15, en esta segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra. Mira cómo termina, dice de verdad. Significando de verdad, no tan solo que la prediquemos, sino que la vivamos. Hay dos leyes royales, dos leyes royales que de estas no tienen justicia, se llaman: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te pregunto, iglesia, nuevamente, queremos entrar, todos entraremos ante la presencia de Dios, todos iremos ante el trono blanco algún día y tendremos que dar cuentas de lo que Dios nos ha entregado. Te pregunto, iglesia, iglesia Nueva Esperanza, ¿queremos ser obreros aprobados? Sí, claro que sí. Yo sé que todos dicen que sí. Pero déjame recordarte que todavía no somos perfectos. Todavía no somos perfectos, no hemos llegado al tiempo de la plenitud. Significando que todavía estamos en construcción. Todavía hay algo que Dios tiene que arreglar entre nosotros. Todavía hay algo que Dios sigue trabajando con la iglesia y con cada uno de nosotros. El secreto no es ninguno más que seguir la meta que es Dios, no mirar hacia atrás, no acordarnos de nuestro pasado, ni tampoco hacer campamento en él. Lo que está buscando Dios es un arrepentimiento verdadero que venga de acá, del corazón, un arrepentimiento verdadero, para que nosotros seamos purificados en el fuego, para ser como oro. Iglesia Nueva Esperanza, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y llévate esta palabra, guárdala, atesórala, pero sobre todo, esfuérzate, sé valiente, pero sobre todo, esfuérzate para que seas un obrero aprobado por Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Les extrañamos mucho, pero pronto nos volveremos a reunir. Mientras tanto, sigamos orando los unos por los otros. Prosigo a la meta
que es Cristo Jesús. Y como obrero aprobado, llegaremos a la meta. Pero siempre recordando que todavía somos obreros en construcción. Siempre acordándonos que Dios todavía está trabajando en cada uno de nosotros. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, mi Dios. Padre, esta palabra, que aunque es corta, Padre de la gloria, sabemos que tú, Señor, nos lleva de gloria en gloria. Padre, tú, que aunque estemos en el horno de fuego, tú nos purificas, allí nos gozaremos. Como dice la carta en el libro de Santiago, que en las pruebas nos gozaremos. Nos gozaremos en las pruebas porque sabemos que algún día no habrá sufrimiento. Pero mientras tanto seguimos hacia adelante, procurando llevar este evangelio, esta palabra que es de salvación, de restauración. Que esta palabra que nos lleva, Padre amado, más cerca de ti. Espíritu Santo de Dios, Padre, te ruego, Espíritu de Dios, que allá en sus hogares, que a cada de estas personas, Dios mío, esta palabra pueda ser de aliento, pueda ser de gran gozo para sus vidas. Gracias, Señor, porque me has dado el privilegio de predicar este bendito evangelio. Sin ti, Padre Santo, no lo lograremos. Padre, te pido que cuides a tu iglesia, que cuides a los enfermos, Padre amado, de esta iglesia, de cada iglesia, Señor. Te pido por el grupo de alabanza, te pido por los niños, por los jóvenes de esta iglesia. Padre, te pido por los matrimonios, Señor. Te pido, Dios mío, que con la esperanza, Señor, de verte algún día y estar todos juntos, Padre, yo te ruego, en el nombre de Jesús, que tú nos cuides. Dios te bendiga, amada iglesia. Dios te guarde. En el nombre de Jesús, les amamos a través de la distancia. Les queremos y les mandamos un fuerte abrazo y saludo. No desmayes. Sé fuerte y sé valiente, prosiguiendo la meta que es Cristo Jesús como obrero y obrera aprobado. Dios te bendiga.